Si usted va a admirar a alguien, que no sea ni a un famoso ni a un político. Si va a admirar a alguien, que sea un campesino. Esas personas que no le corren ni al agua ni al sol y que todos los días están luchando para llevar un alimento hasta la casa de todos ustedes. Esas sí son personas de admirar. Hombres berracos y mujeres guerreras que se levantan todos los días a luchar por sus sueños. En el campo todos somos una familia que hoy se siente muy feliz al saber que tantas personas reconocen nuestro importante trabajo. Ellos sí son de admirar. No va a poder venir a adquirir siquiera esa mitad de la tierra que le garantiza la sostenibilidad como mínimo de su inversión. En esta zona de tierras productivas, hoy en disputa entre empresarios paramilitares y campesinos, fue donde se concentró gran parte de la atención del gobierno de Uribe Vélez. Es el ejemplo vivo de cómo se sanea el tema de orden público destinado única y exclusivamente a que haya una concentración de la tierra en manos de algunos empresarios para proyectos agroindustriales. En este caso, los empresarios, como fue denunciado, son empresarios de origen antioqueño que financiaron la campaña en el 2002 del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora es el turno de la Fiscalía para que investigue los delitos de presunto tráfico de influencias, soborno, falsedad en documento público, entre otras conductas ilícitas. ¿Escucharon lo que acabaron de mencionar? ¿Quién fue el que habló ahí? Andrés Fernández, del gobierno de Uribe, junto a la mano de Andrés Felipe Arias. En Agroingreso Seguro no hay inequidad, porque las cifras son demoledoras. Todos los campesinos reportados, los que tienen una hectárea recibieron 33.000 pesos, los que tienen menos reciben 2.000, 5.000 pesitos, hasta 498 pesitos, una moneda de 500. Eso es lo que han recibido y eso está reportado. Agroingreso Seguro se ha concentrado en familias de gran tradición, influencia política y donantes de las dos campañas presidenciales del presidente Uribe y de la recolección de las firmas para su segunda reelección. Estos documentos demuestran que la familia Dávila Abondano del grupo Dávila, a través de su padre y presidente del grupo Alberto Francisco Dávila Díaz Granados, aportó 2,5 millones de pesos para la campaña de Álvaro Uribe en 2002, como aparece en esta relación oficial de donaciones de la campaña, autenticada con su firma por el presidente Uribe y que reposa en el Consejo Nacional Electoral. Silvestre Dangond, quien a través de su empresa Palmas Oleaginosas de Casacará recibió un subsidio por 447 millones de pesos, y Alfredo Lacutir Dangond, quien donó a la campaña presidencial de 2002 5 millones de pesos y junto con su esposa e hijo recibió casi 3.000 millones de pesos en subsidio de Agroingreso Seguro. Roberto Vive Lacutir, a través de 3 de sus empresas, ha recibido más de 1.300 millones de pesos. Su hermana Silvia Rosa Vives recibió 479 millones, un poco más que su otra hermana María Teresa, a quien le tocaron 348. Otra de las hermanas, Patricia Vive Lacutir, recibió 465 millones. La cuñada de ella, Silvia Rosa Campo Vives, casada con Juan Ignacio Vive Lacutir, recibió 438 millones. Y Álvaro Luis Vive Lacutir, uno de los menores de la familia, recibió subsidios por 896 millones. Uno de ellos, José Francisco Vive Lacutir, recibió 552 millones y Margarita Vive Lacutir 787 millones. No se queda atrás el primo de ellos, Alfonso Vives Caballero, quien logró 843 millones, ni Alfonso José González Vives, a quien le tocaron 750 millones, ni a Andrés Vives Prieto, quien reclamó 827 millones en Agroingreso Seguro. Es un mecanismo transparente. A desmentir a mucho oportunista que ha salido a decir con esto que este es un programa pro rico. Eso no es justo, eso no es verdad. ¿Pero qué tienen todos ellos con relación? Hace unos días se aprobó la reforma laboral, pero no se aprobó la reforma a los campesinos. Escuchen lo que dijo Paloma Valencia. Si eres un campesino mediano que tiene una tierra que cultivas en un pedazo, pero tal vez tienes otra que no, o tienes una ganadería extensiva, una vaca para la leche, un pedacito para maíz y unas pequeñas huertas, puede resultar afectado por la jurisdicción agraria. ¿Y es que hay que expropiar? Porque el Estado pretende definir qué es la productividad de la tierra. Ya hemos visto los decretos donde quieren decidir qué se puede hacer en una tierra, incluso cuáles son los cultivos que se pueden tener en una región. Pero esto de definir cuál es el criterio de productividad supone que si tú no lo estás haciendo como el gobierno cree o se imagina que debería producirse, puedes terminar perdiendo la tierra, porque será causal de expropiación. Pero luego sale también Polo Polo festejando que no le hubieran aprobado la reforma laboral a los campesinos, diciendo también esto.
Logramos tumbar los artículos número 31, 32 y 33 de esta nefasta reforma laboral. Uno de ellos era que le iba a imponer sobrecargas salariales a muchos empresarios del campo, que les iba a ser imposible pagarle obviamente a sus empleados. Iba a imposibilitar también la contratación formal de esto, lo iba a pasar de la informalidad a la ilegalidad. Entonces logramos tumbar esto es algo maravilloso, logramos separarlos del bloque de artículos que pretendía aprobar la ministra laboral y ya que los separamos lo logramos unir. Gloria a Dios, gracias a la oposición y gracias a los votos independientes del Congreso de la República. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Pues resulta que hoy en día, ustedes ya saben que los dueños de prácticamente las tierras en Colombia pertenecen a todos los políticos de ultraderecha, de varios de los lugares. Lógico que ellos no van a querer una reforma laboral a los campesinos cuando saben que van a tener que pagarles a ellos todo. Tampoco quieren que los campesinos estudien y por eso evitan poderles llevar educación, como el internet, lo que se está tratando de hacer para que no solamente los campesinos se enteren de lo que sucede en la ciudad, sino también los hijos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido durante años para de pronto poder aclarar más esta información? Se investiga, están solicitando, esto ya sucedió hace unos años, cuando se solicitaba que investigaran a Álvaro Uribe por el despojo de tierras. Andrés Fernández incita a los campesinos para que vendan las tierras a sus amigos, llevando a los campesinos a las notarías a firmar papeles en blanco. Ya están en manos de la Fiscalía de Colombia las pruebas que involucran al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el despojo masivo de tierras a campesinos en ese país. Las autoridades investigarán si se incurrieron en delitos como tráfico de influencias, soborno, falsedad en documentos, entre otras conductas ilícitas. Organizaciones campesinas y líderes del proceso de restitución de tierras exigieron a la justicia que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que aseguran las comunidades que el despojo masivo de tierras fue una política de Estado, en donde el amedrentamiento y las amenazas fueron la principal arma de persuasión. Llevaban a los campesinos engañados a las notarías, les obligaban a firmar unos papeles en blanco y esos papeles en blanco luego aparecían como escrituras registradas por el notario. Entonces ahí vemos de que realmente hubo una confabulación. Y así quedó en evidencia en el seno del Congreso, tras una prueba que hoy está en manos de la Fiscalía y donde el propio exministro de Agricultura, Andrés Fernández, valiéndose de su cargo, incita a los campesinos para que vendan las tierras a sus amigos. Les digo porque nací y crecí con ellos, con muchos de ellos son amigos míos, compañeros de la universidad, compañeros del colegio. Y yo les puedo decir hoy como ministro de Agricultura que a mí no me da susto que estas personas vengan a invertir. Incluso, la prueba da cuenta de cómo el exministro pide que se modifique la ley de tal forma que los empresarios puedan acceder a grandes hectáreas, anulando con esto la reglamentación que impide el monopolio de tierras en este país. Una persona que venga a hacer una gran inversión para desarrollar, no sé, una reforestación, un cultivo de palma, un cultivo de caucho, un cultivo de cacao, un cultivo de frutales de tardío rendimiento, no va a poder venir a adquirir siquiera esa mitad de la tierra que le garantiza la sostenibilidad como mínimo de su inversión. En esta zona de tierras productivas, hoy en disputa entre empresarios paramilitares y campesinos, fue donde se concentró gran parte de la atención del gobierno de Uribe Vélez. Es el ejemplo vivo de cómo se sanea el tema de orden público destinado única y exclusivamente a que haya una concentración de la tierra en manos de algunos empresarios para proyectos agroindustriales. En este caso, los empresarios, como fue denunciado, son empresarios de origen antioqueño que financiaron la campaña en el 2002 del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora es el turno de la Fiscalía para que investigue los delitos de presunto tráfico de influencias, soborno, falsedad en documento público, entre otras conductas ilícitas. Pero entonces llegan y dicen, ¿pero en qué momento y en qué notarías se realizaron todo este poco de actividades? Entonces resulta que Uribe posesionó 91 notarías, 91 en Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia en el Atlántico, Cartagena, El Copey, San Alberto, Valledupar, El Cesar, Montería, Córdoba, Santa Marta, Magdalena y Sincelejo. 91 notarías habilitadas. Imagínense qué fue lo que realizaron. No lo confirmo, no lo afirmo,
pero son las evidencias donde los campesinos dicen que los llevan a firmar papeles en blanco. Entonces, cuando uno sale y escucha uno que el parásito de Miguel Polo Polo feliz, que porque los campesinos se les derogaba, eso me entiende que son los empresarios. Lo que le están quitando el derecho al campesino es que tenga una habitación digna donde dormir, que tenga agua potable, que tenga alimentos, que los dejen de estar, que dejen de que ellos tengan una comodidad en una casa y no que vengan a hacer sus necesidades en una letrina como los tienen acostumbrados en muchos de los casos. Con esta reforma lo único que les quieren es quitar los derechos. Personas que desafortunadamente no tienen los medios de poderse comunicar, y qué bueno es que en esta reforma también los puedan incluir. Pero llegamos y también a escuchar, aparte de eso, a Paloma Valencia. Paloma Valencia, para que la gente lo tenga presente, es la única congresista en Colombia que se da el lujo de tener escudo familiar y museo propio de la Casa Valencia en Popayán. Guardan las reliquias de su dinastía. Para que lo sepan, pues ellos vienen prácticamente de familia española. El primer Valencia pisó el suelo colombiano, era un hidalgo Pedro Valencia, hizo fortuna y familia en Popayán, con el único linaje políticos, terratenientes y mineros escritores que llegan hasta Paloma Valencia. Pero aparte de esto, también hubo una investigación que realizaron hace un tiempo sobre la Casa Valencia y los vínculos que ellos tenían. Aquí tengo también este video. Con un patrimonio superior a los 2.107 millones y un caudal electoral de 29.319 votos, la senadora Paloma Valencia, una de las cabezas más visibles del Centro Democrático, suma 6 años en el Congreso. Nacida en Popayán, Cauca, esta abogada y filósofa es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y de Mario Lacerna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes. Se trata de dos familias inmiscuidas en la política desde las primeras décadas del siglo XX y que ahora tienen también negocios inmobiliarios y agrarios. Esto encontró sobre la poderosa política una investigación del portal Cuestión Pública. En 2015, cuando sumaba su primer año como congresista, Valencia vendió por 1.000 millones a la Compañía de Fomento y Desarrollo Inmobiliario un predio que había comprado en 389 millones. Al margen de su valor, llama la atención que el representante legal suplente de esa compañía en Colombia es Luis Eduardo Sánchez Yáñez, empresario venezolano quien fuera socio de Álvaro Pulido en el Fondo Global de Construcción en Ecuador. Dicho fondo, reseña Cuestión Pública, ha sido una compleja estructura corporativa con presencia en varios países, con la que el hoy detenido Alex Saab y Álvaro Pulido, ambos en la lista Clinton, firmaron un contrato de $654 millones para construir casas en Venezuela. Por otro lado, al echar un vistazo al patrimonio de la senadora, se encuentra que tiene 2 apartamentos en Bogotá de los que todavía es titular. Sin embargo, en su declaración juramentada de bienes y rentas, solo registró un bien inmobiliario evaluado en casi 770 millones. Además, tuvo parte de la propiedad de 6 lotes, uno en Santa Teresa en Bogotá, uno en el Rosal, Cundinamarca, otro en Popayán, 2 en el Bordo Patía en Cauca y uno en Ibagué en Tolima. No he tenido vínculo alguno con el señor Alex Saab, como se sugiere, en forma totalmente inaceptable en el portal de internet Cuestión Pública. No conozco ni he tenido relación personal o comercial con Alex Saab. El contrato de compraventa del mencionado lote en el Rosal, Cundinamarca, se celebró en el año 2015, con sociedades legalmente constituidas y con las formalidades y publicidad exigidas por la ley colombiana. El precio recibido por la venta del inmueble es el precio comercial, teniendo en cuenta la cabida, ubicación y características del terreno. Sobre dicho precio se declaró ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y se pagaron los impuestos correspondientes, incluido el de ganancia ocasional. En materia de contratación, Cuestión Pública determinó que personas asociadas a la senadora y empresas que representan hicieron negocios con el Estado, la mayoría bajo contratación directa. Los que más contrataron fueron 5 miembros de su unidad de trabajo legislativo. Entre ellos están Luz Velasco Maya, ex asistente de la senadora y quien tiene contratos por 252 millones, y Juan Sebastián Domínguez Andrade. Incluso una hermana de Valencia, Manuela Londoño Lacerna, firmó un contrato de arrendamiento en 2018 con la fiduciaria La Previsora por casi 36 millones. En 2019, contrató con el Ministerio del Trabajo por 45 millones. Frente a negocios familiares, se encuentran empresas dedicadas a temas inmobiliarios y agropecuarios, en los que allegados a la senadora tienen o tuvieron alguna participación.
Entre ellas se encuentra la Fundación Guillermo León Valencia, establecida en Popayán. Ignacio Valencia López, padre de la senadora, fue miembro de esa fundación y su hija Catalina Valencia La Serna, hermana de Paloma, es la representante legal suplente. Esta fundación ha celebrado 2 contratos tipo convenio con el Ministerio de Cultura. Uno en 2014 por más de 210 millones con adiciones incluidas y otro en 2017 por más de 116 millones también con 2 adiciones. Además, Nicolás y Felipe La Serna, primos de la senadora, son empresarios inmobiliario y tienen participación en empresas que superan los 60.000 millones en activos. Precisamente una investigación de la Liga contra el Silencio reveló que Nicolás La Serna en 2017 intentó apropiarse de 6.182 hectáreas de baldíos nacionales en la Primavera Bichada, en sociedad con Gustavo Londoño, entonces representante a la Cámara por ese departamento, avalado por el Centro Democrático. Finalmente, el Tribunal Superior del Meta resolvió revocar la irregular inscripción del nombre de La Serna y Londoño como propietarios. El círculo social de Paloma Valencia también es destacado. Francisco José Mejía Sendoya, quien fue su fórmula para la campaña de 2014 al Congreso y quien trabajó en su UTL, en agosto de 2018 inició su labor como presidente del Banco Agrario. Diana Marcela Velasco Rentería, quien también trabajó para la congresista, hoy es asesora del Ministerio del Interior. Por su parte, Samuel Eduardo Guzmán Ayerbe, viejo amigo de la senadora y quien laboró en su UTL, se convirtió a mediados de 2019 en el director seccional de la Agencia de Desarrollo Rural en Cauca. En el plano legislativo, Cuestión Pública halló un posible conflicto de interés de la senadora. Ella, junto con colegas de su bancada, presentó un proyecto que luego se convirtió en la Ley 1797 de 2016. La iniciativa beneficiaría a su suegra Carmen Barraquer Col, dueña de la Clínica Barraquer, una IPS especializada en oftalmología. La razón es que el artículo 12 reza que bajo algunas condiciones, tanto IPS como EPS tendrán prelación de créditos en los procesos de liquidación. La senadora Valencia negó tener algún tipo de injerencia como congresista en los negocios de las personas de su UTL o en los convenios firmados entre la Fundación Guillermo León Valencia y el Estado. También manifestó que no existe conflicto de interés en el proyecto de ley presentado. Con este video lo que quiero demostrar es cómo estas personas, Polo Polo siempre ha sido manipulado y utilizado, pero una persona hueca que ni siquiera se da cuenta de lo que están haciendo. Nuestros campesinos, que gracias a ellos tenemos nuestros alimentos y con las peores condiciones, porque ellos son sometidos. Ustedes saben lo que es estar entre charco, entre agua, entre lluvia, entre sol, quemándose en su piel, sus uñas llenas de mugre, para que todo este poco, y qué pena decirlo y me disculparán, yo sé que hay muy buenos empresarios, pero la mayoría les han robado sus tierras. Como cuando María Fernanda Cabal y su familia decían que es que les habían comprado tierras a los campesinos por 24.000 pesos, porque ellos no las necesitaban. Pero hoy en día los tienen a todos trabajando, no confirmo, no afirmo, porque ustedes saben que aquí todo es supuestamente. Pero se tiene que realizar una reforma, que es lo que ha estado realizando el gobierno del cambio. Aquí nos damos cuenta que todo este poco, y qué pena decirlo, de parásitos que hemos tenido en los gobiernos durante años, lo único que han hecho es aprovecharse de nuestros campesinos. Y el único, como lo acabamos de mostrar en este último video, que está haciendo un cambio realmente genuino en el país es el presidente. Entonces les pido que por favor compartan el video, que le den like, que se suscriban al canal. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchas gracias.